es hacer una chica explicacel, lo que el propósito de nos cada día, así como pueden o podemos almacenar muchas cosas en nuestras casas, en nuestras asas, todo lo que es menester para nos vivir cómodamente. También esas mismas menestencias las menestemos a nivel espiritual. Y así conforme físicamente se ven muchas cosas en nuestras casas, también espiritual inti en el templo de Dios podemos tenerlas, porque son cosas que las menestemos y que por estos días tenemos la dicha de adquirir o de tener todas esas bondades en nuestro cuerpo, que es el templo de Dios, porque sabemos qué es lo que hay en un templo. El púlpito, quizás de pronto las velas, los velos, los olores, los inciensos, las mirras y demás cirios que alumbran ese templo. Si esto nos lo aspiramos con nuestro cuerpo, qué bendicel, estamos realizando una gran labor para que Dios habite en ese templo. Es el anhelo y es el propósito que los maestros quieren con cada uno de nosotros. Lo que nos enseñan diariamente, lo que nos explican, lo que nos han dejado para que nos reconstruyamos ese templo que estaba bastante destruido, ese templo invadido por cantidades de mercaderes, porque aquel gran ejemplo del Cristo que sacó los mercaderes del templo, los que conocemos del esoterismo, sabemos que el Cristo íntimo se levanta y aquel templo de Dios está invadido por cantidades de legiones que han convertido el templo en una sinagoga, en una idolatría, en una falsedad. Cada uno de nosotros siente y vive lo que dentro de cada uno de nosotros hay. Por eso tenemos todos los principios fundamentales para que nuestro templo cuerpo se convierte en ese hermoso templo resplandeciente, ese hermoso templo con todos los olores, con todas las esencias, con todos los perfumes, con todos los mantos, con todos los adornos que un templo físicamente conocemos. Aún el templo de Nos, el templo de Jehová es superior a todos estos lujos. Lo que sucede es que ese templo fue invadido por mercaderes que ya sabemos quiénes son esos mercaderes. El Cristo hizo una gran labor físicamente y nos dejó el camino como es la labor a nivel espiritual. Por eso las distintas formas rúnicas, los distintos sacrógesis o ejercicios, los distintos mantras de poder, los cuales hacen alejar todos esos enemigos de los seres, enemigos de las almas, enemigos de las chispas que nos tenemos, porque todo defecto no está de acuerdo no está de acuerdo que la virtud surja. Todo mercader
es egoísta porque solamente quiere él vender y no dejar que su antropogenio, su compañero, venda. Así es el defecto, no quiere dejar que la virtud surja, que los seres surjan. Por eso hay constante, intio, constantemente discordia, riñas, odios, muertes, heridos. ¿Y quiénes son los que se hieren? Sencillamente el defecto del uno no gusta del defecto del otro. Los defectos son cantidades de entidades negativas. En cambio, las virtudes son formas de ángeles dentro de nos, y entre ángeles no pelean, pero entre los mercaderes o los defectos no se gustan entre sí, y son las riñas, son los celos, son las contradicciones, son las avaricias y los engaños, la codicia y la envidia y demás mercaderes que han invadido a ese templo que el gran Salomón, que son las sales, y man es hombre, las sales del hombre que se han perdido porque el mismo hombre las ha sacado de su cuerpo. Así es que qué bonito que en estos días conozcamos, tengamos las armas, tengamos los suficientes talentos para entender y depositar en nos las grandes bondades que estos sabios han dejado, y que los centenares de ángeles, de monjes, de instructores nos enseñan. Todas esas enseñanzas son enseñanzas que estos sabios nos trajeron para que nos las sigamos distribuyendo, sigamos entregando este mensaje y sigamos limpiando los demás templos que hay sobre la esfera de Dios, para que así la presencia de Dios esté en todos los templos, en todos los hogares, en todas las criaturas, así como la grandeza de Dios la encontramos en la naturaleza, ahí donde no hay apariencia, sino la viva presencia del Hacedor de todas las cosas. Como esto es una introducción para que nos ubiquemos en lo que estamos haciendo diaria Inti, posiblemente los domingos que nos dirigen runas o artes marciales o formas que nos entregan constante Inti, y que nos las aprendemos para seguir adelante, creciendo y limpiando nuestro cuerpo. Qué bondad tenemos al distinguir el ejercicio del sacrógesis, al distinguir el trote con el caminar, al distinguir por qué debo de moverme y por qué no debo de quedarme quieto. Todo esto son grandes bondades que nos han dado estos sabios para que nos conozcamos los principios fundamentales de cómo nos hizo Dios. Gratitudes y adelante entonces, venerable Mahatma Keretin. Quedamos a su disposición y a disposición del público que nos reunimos en esta sala. Ya le hemos dirigido unas palabras de orientación para que así tengamos la base de lo que cada uno de nos debe de aspirar hoy y siempre. Hoy y todos los días deben de ser distintos, porque cada día no somos distintos y cada día tiene su propio afán. Adelante entonces,
le estamos oyendo. Claro que sí, venerable maestro. Gabogondo. A ver, Carangeli Dorado, que tiene la mano levantada, ¿desea preguntar algo? ¿O fue que se le quedó? Buen día, maestra. Gratísimas por la oportunidad de preguntar. Pues tengo muchas cosas que preguntar, pero voy a preguntar una. Por ejemplo, si una Eva está embarazada, ¿cómo puedo ayudarla? Porque o sea que es una nieta que van a nacer. ¿Cómo hago para que ella que va a nacer, ella pueda llenar, o sea, que sea un ser de amor, de ternura y que toda la genética que le hayan colocado, digamos, los padres, que sea mala, entonces poderle cambiar todo eso, maestro? Gratísimas. Hasta ahí, no sé si se me fue oída la pregunta que he hecho, maestro. Gratitud por la pregunta, fue oída con claridad y muy bonita su pregunta. La vamos a contestar, pero le pedimos a la Mahatma Keretin si puede hacer uno o dos preguntas más, a ver cómo nos están oyendo en los distintos lugares donde se encuentran conectados a esta plataforma. Adelante, respetable Magda. Vamos a pedir un reporte más. Adelante, Judith. Judith Marlene, adelante, su merced. Bien, maestra. Maestro, las fotos de los maestros Samael, maestro Kelly, es, tendría ser si lo tenemos en nuestros hogares. Y otra más, maestro, y hay otros hexagramas de semillas que hace tiempo muy atrás se hacía para tener riqueza de, de aliciertos en casa. También podría ser eso idolatría. Gratísimas, maestro. Bueno, ¿cómo nos está oyendo su merced? ¿De qué de lugar de Ecuador? No, maestro, de Perú, maestro. Ah, bueno, gratísimas. ¿Nos está oyendo con claridad? Sí, maestro, bien claro. Bueno, gratísimas. Vamos Maestro, a... licencia, yo soy de acá de Popayán, del departamento del Cauca, maestro. Bueno, gratísimas también a su merced que vamos a contestarle entonces esta pregunta y después contestamos a la de Judith del del Magdo país del Perú. Respetable el Magda, si su merced quiere ayudar a su nieta, en primer lugar, tiene que acercarse mucho a su hija y darle bastante consejos de acuerdo a lo que su merced ha entendido de la doctrina en una forma sabia sin hacer que ella se disguste. Dígale a su hija que consiga una miel pura y se eche 7 goticas de miel en el abdomen, alrededor del abdomen, y luego se haga 15 masajes como si estuviera cerrando o como si fueran las manecillas de reloj, porque esa es una forma, la mi, es la cita musical mi que tiene que ver con la luz, mi, y él es Dios. La miel hace de que los niños y las niñas sean más espirituales, pero antes hay que hacer que la madre y el padre sea consciente, explicarle
de que no debería de unirse el esposo a la madre estando embarazada, para que los fluidos lujuriosos, pasionales y de la morbosidad no le perjudiquen al niño o a la niña. Debe de oír muchas músicas clásicas, líneas de la obra de Dios, que ponga la emisora de la voz del Tao, oír cantos hermosos de los pájaros, ver los hermosos amaneceres y los hermosos atardeceres, observar lo hermoso del agua, compenetrarse con la naturaleza, para que la criatura que esté en el vientre, que está desarrollándose, se grabe en los centros y múltiplos pensantes todo lo natural, nada de fantasía. La madre y el padre deben de hablarle con respeto y decirle: tú eres un ser muy valioso, qué premiada o qué premiado soy de tener en mi casa un ser tan grande como tú, que formará porcel o porción de este hogar, de esta familia. Que Dios me dé la sabiduría para educarte de la mejor forma. Que Dios me dé la inteligencia para hacer de ti un hijo o una hija que sea útil a Dios y a nos mismos. Palabras más o palabras menos. No se deben traicionar los padres para que no se llene de resentimiento la criatura, como se puede mirar por estos días, que la mujer embarazada recibe sustos, recibe odios, recibe rechazos y una cantidad de cosas que hace que los hijos al nacer ya vengan con esas informaciones de rechazo hacia el uno y hacia los otros. Su merced, que es la abuela, acariciarle, decirle a la mamá que le va a hacer masajes y mentalmente le está elevando las virtudes al niño o a la niña o la criatura que esté en el vientre. En las noches, cuando la dama vaya a reposar, echarse unas 7 goticas de aceite de cascarillo en el abdomen, para que no sufra de estrías cuando después que para. En la mañana 2 o 3 veces al día le echa miel, y en la noche, cuando vaya a reposar, se le echa aceite. Si no encuentra aceite de otra clase, que sea el mejor de aceite de oliva, o si no de cascarillo, o de cualquiera de estos aceites que son bastante ayudadores de las criaturas que están en el vientre o de las criaturas que están por nacer. Entonces, hay que aconsejarle a la mamá, porque las frutas que nos comemos es el resultado de un árbol que alguien sembró. Y si ese campesino grabó madrazos, insultos, riñas en ese árbol van a nacer así las frutas. Y si el campesino era espiritual, respetuoso, obediente y amaba a la naturaleza, cuidaba el árbol, así van a ser las frutas que nos tomemos de ese árbol. Si los padres tuvieran estos principios fundamentales, serían los hijos bastante espirituales, los que tenemos bastante edad, que nacimos desde los 50 hacia adelante. ¿Cómo eran?
las embarazadas por aquella época, cómo éramos cuando estábamos niños y qué distinto es las embarazadas de estos tiempos, cómo son los niños de estos tiempos, porque aquellas embarazadas se cuidaban mucho. El caso por extremo sería que iría al hospital a que le hicieran la cesárea, pero ahora casi el 95% de las mujeres embarazadas ya las tienen lista porque dicen y le han hecho meter en su cabeza que tiene una estrechez que no puede parir el niño o la niña. Entonces, volver a las cosas naturales, que la madre coma muchas frutas, tome bastante clorofilas y que la madre dialogue con el niño o con la niña para que así le vaya grabando cuáles son los principios y cuáles son las cosas que debe de hacer cuando nazca y cuando crezca y le sea útil a la sociedad. Si esto lo hicieran los padres y las madres, pero no tienen el tiempo porque sacarle el tiempo a eso sería disminuir la labor o el trabajo donde están. Pero es mejor disminuir la labor o el trabajo donde están y tener un hijo o una hija que sea útil a ellos y que sea útil a la sociedad y útil a la naturaleza y no que sea un antisocial como a veces puede suceder por la falta de estos principios. Así es que esa es la forma que su merced puede ayudarle. Si de pronto su hija no le gusta lo que esta doctrina explica, pues entonces su merced sea más amorosa, pídale más a Dios, en especial cuando esté haciendo los acrógesis, cuando esté haciendo las runas o los moviciertos. Visualice que su hija está con su merced haciendo los acrógesis y que todo lo que su merced reciba también está recibiendo ella. Y hacerle jugos, en especial de uvas, para que ella tome la vid, que es la vida, y así ese niño y esa niña tengan bastante acercamiento a Dios. La fruta, la uva, contiene grandes minerales, vitaminas y proteínas. Y la uva, el color del chakra cardíaco es morado como es la uva. El color morado es el color del amor. Y si nosotros queremos tener amor, vamos a tomar bastante jugo de uvas, que eso nos favorece mucho. Se acordarán que eso era lo que fabricaba antes del cambio geológico o antes de que del diluvio universal sembraba en abundancia el gran Noé. Por eso después que él empezó a poblar la Gea o la tierra, ignoraba que había cambiado la química y habían otros componentes sobre la esfera, y él volvió a plantar uvas en aquella Gea fértil de aquellos tiempos y la almacenó en barriles como se almacenaba antes el vino y los licores. Él, o sea, los que almacenaban el vino y los licores, tomaron la réplica de lo que había hecho el gran Noé. Entonces, pasado un tiempo, vino de elaborar y se tomó una pócima de ese jugo o de ese zumo de uva que ya estaba fermentado y se emborrachó. De ahí en adelante empezaron entonces las violaciones de las leyes. Pero lo que estamos diciendo es el poder tan grande, tan bendito, porque se dice que la uva
es el cuerpo físico del Cristo en las frutas? Eso le contestamos, respetable dama, y esperamos que lo que le hemos explicado lo haya oído con claridad y lo haya entendido, y todos los que estamos en esta sala lo hayamos oído, para que así las embarazadas, sus hijos sean más saludables en todos los aspectos y tengan la inteligencia de los hijos de Dios y de las hijas de Dios. Gratitudes y adelante. ¿Cómo fue oída la contesta que le dimos a su pregunta, respetable dama de Pasto? Adelante. Hola. Venerable Queretín, su merced, ¿sí me ha oído en México? Se le oye con claridad. Bueno, gratísimas. Y esperamos que la dama también haya oído la contesta que le dimos a su pregunta, si es que no tiene exiges con los equipos. Respetable Chavita, su merced en Toluca, ¿cómo nos ha oído? Oh, Maestro sí, adelante, Gabogondo. siga. Sí, siga. Buen día. Buen día, maestro Gabogondo. Gratísimo. Acá se escucha fuerte y claro. Toda la explicación para que la dama que preguntó pueda guiar a su hija, a su nieta, como hija del pueblo de Dios. Ya tenemos anotado aquí lo que usted dijo. Ya lo anoté. Entonces, Bueno, ¿sí me don escucha, Salvador. maestro? ¿Me oye, maestro Gabogondo? Claro que sí, venerable ser, sí le Ah, estoy oyendo. ¿le puedo hacer una pregunta, ahorita ya que tengo la palabra? Pues diga, se la Fíjese que guardamos ahí. sí, estaba yo, leyendo un libro que es la Torá, y ahorita de lo que dijo usted de del hombre, Salomón, ¿cómo, cómo inicia, o sea, cómo se explica o cómo se integra la Torá en relación al- a la parte esa de Salomón que usted explicó ahorita? Porque, bueno, es la hebrea, ¿no? Pero yo tengo duda de cómo, o sea, de qué habla precisamente la Torá, o cómo se explica en relación a Salomón en esa parte, maestro. Gratitud. A su merced por su pregunta, que ya tenemos la tercera pregunta. Entonces, vamos nuevamente a preguntarle a la dama si es que está por ahí. Si oyó la contesta. Maestro, sí, maestro, sí, sí la oí, sino que me llamaron y salí corriendo, pero ya volví, maestro. Bueno, entonces esperamos que... Y licencia, yo puedo volverla a oír lo que su merced contestó y lo tengo así, digamos, grabado, pero pues ya después ya lo borro, ¿no? Porque si no se puede grabar, maestro. Bueno, lo importante es que le sea útil, porque es bueno, y así lo enseñaba el maestro Kelly Zeus. Nos tuvimos la dicha de estar con él. Dios nos concedió la bondad de estar con él por varios heliocrones, que lo más importante de esta doctrina es interiorizarla, practicarla, porque cuando nos la practicamos, la comprobamos, pero a veces hacemos de nuestras casas unas bibliotecas
que tenemos tesoros en esas bibliotecas, pero ni las practicamos. Y el que tiene un arma y no la usa se puede oxidar. El que tiene una herramienta y no la usa se le puede dañar. Un carro que es tan útil, se deja en el garaje y no se calienta, se puede dañar el motor. Y así son todas las cosas. Las grandes enseñanzas del pasado se fueron olvidando y tuvo que venir Dios Nueva Inti a indicarnos, a mostrárnoslas, a hacer cómo es que se hacían en el día de ayer. Las distintas culturas que han estado sobre la esfera, los distintos métodos y formas fueron entregadas en varios lugares de la esfera, pero esas culturas se fueron desviando y abandonaron lo que en realidad se debía hacer. Lo que decíamos ahorita, los que nacimos en el siglo pasado, con los que están naciendo en este siglo, son cosas totalmente contrarias, casi polos opuestos, y son aparentemente de la misma familia, de la misma sociedad, pero con conceptos y costumbres distintos. Así se van perdiendo las culturas, los conocimientos y las educaciones. Entonces, que sea de gran provecho y vamos a contestarle y le vamos a pedir a la dama del Perú que Nueva Inti para que los demás que estamos en esta sala, que no habíamos oído bien la pregunta, Nueva Inti nos las haga, aunque no, sí sabemos que nos preguntaba, pero algunos de pronto estuvieron alejados de los equipos o se entretuvieron en otras cosas para que haga Nueva Inti la pregunta de las fotos y demás. Adelante. Bien, maestro, lo que quería decirle es que si los retratos de los maestros, tenerlos en casa, podría ser eso idolatría. Y la otra pregunta también es, hay unos hexagramas de, de semillas, o sea, son figuras donde, bueno, hace mucho tiempo creo que los maestros o algunos monjes nos enseñaban para hacer, para tener riqueza, tener abundancia de aliciertos en casa. Esa es mi pregunta, maestro. Bueno, gratísimas por su pregunta y vamos a apresurarnos a contestársela. El concepto, yo les voy a hacer una pregunta a los que aquí nos encontramos. Los que quieran contestar, la pueden contestar, no les voy a coaccionar que tienen que ser todos. En las carreteras, en algunos lugares hay estatuas, sea de madera, de mármol, sea de yeso o de cualquier de esas estatuas. Sus mercedes, vamos a preguntarle solo a 2 o a 3, ¿qué opinan de esas estatuas que están en la carretera? Adelante. Lo que quieran contestar. ¿Nadie tiene nada que contestar? Maestro, yo creo que es como, bueno, quien pone esas estatuas ahí es como, como que quiere representar algo, ¿no? Quiere hacer, por ejemplo, aquí cerca de Toluca hay una estatua de un caballo con su charro montado que es Emiliano Zapata. Y esa zona de ahí se llama Zapata. Entonces montaron esa estatua porque ahí pusieron a Emiliano Zapata para honor de él o lo que sea. Pero ya la gente, más que San Mateo Atenco, ¿a dónde vas? Voy a Zapata. Y ya sabe que va a San Mateo Atenco.
pero lo hacen así como para, según los gobiernos estatales o municipales, así como para hacer honor, ¿no? A héroes que a veces ni existen. Pero bueno, esa es mi impresión. Bueno, gratísimas, muy valiosa. Vamos a ver quién más nos dice algo, porque queremos encontrar no que solamente el que esté hablando, sino lo que nosotros, cada uno puede asimilar, entender o nos puede enseñar. Adelante, otro, otro reporte. Vamos a ver quién más. Vamos a esperar unos segundos más a ver. Mahatma Pietubra, excelente día. Si se encuentra, oímos su porte, su saludo. Ay, ya puse ya. Maestro, una estatua es una representación de algo o de alguien. Ya pues, ya más que todo del pasado. Bueno, gratísimas, gratísimas. Tener las fotos, o sea, miremos desde el punto de vista consciente, que actualmente hay muchos mercados, hay muchas plazas donde venden cantidades de formas de figuras, de pentagramas y de cosas por el estilo que la gente tiene en sus casas y se la llevan. Si su merced tiene en su casa, le dieron, bueno, en la doctrina el maestro Kelly Unceus nos explicaba lo siguiente. ¿Por qué será que en la doctrina no se recomienda ninguna clase de cadena, ni de crucifijo, ni de nada de eso? Porque el templo de Dios es el cuerpo y Dios no es un idólatra. El cuerpo tal cual Él lo crió, donde Él vivirá, donde vive y donde vivirá. Y ese cuerpo tiene todo lo que Él meneste. Pero nosotros nos convertimos en idólatras de nuestro cuerpo. En el caso de las damas, hay centenares de salas de bellezas en los pueblos y en las ciudades, donde la mujer va a adorar, a convertirse en una idólatra, a desarrollar un defecto que es la vanidad, cambiando la forma auténtica y poniéndose una imagen, borrando la hermosura que Dios hizo y poniendo lo artificial del enemigo de las almas para dañar la hermosura de Dios, empañarla, ensuciarla y burlarse de Dios, diciéndole a Dios, mira, cómo he hecho de tu creación lo que yo quiero, dice el enemigo de las almas. Esa es una forma de idolatría y eso lo encontramos casi paso a paso. Las distintas modas que aparecen en el mundo son formas de idolatría y empezamos por nos mismos. Actualmente un traje roto, un pantalón jean roto vale más que un pantalón que esté sano o cualquier cosa que tenga hilaza, que tenga colgantes puede costar más que un traje serio. O sea, quiere decir con esto que hay que ser degenerado para tener más valor que el que es serio. No es que me estoy desviando de la pregunta de las fotos,
y de los pentagramas y demás cosas. En su tiempo funcelaron, pero hoy nos enseñan que el templo de Dios es el cuerpo y que ese cuerpo, mientras más natural sea, más se va a citar o va a vivir Dios dentro de ese cuerpo. El maestro Kelly Zeus y el maestro Samael Joad, seres que son la presencia de Dios, pero acordémonos, Dios es una energía y que se plasma y entra a los cuerpos donde Él puede habitar. En este caso, en el cuerpo del maestro Kelly Zeus y del maestro Samael Joad. Se le tomaron fotos a sus cuerpos. La presencia de Dios está en esos cuerpos. Si quiero tener todas las fotos de ellos, las puedo tener, pero saber que es la presencia de un enviado de Dios y tengo que distinguirlo con una idolatría. Idolatría es tenerlo y abrazarlo y pedirle cosas, cuando posiblemente los hechos de nos no son lo mejor. Así es, qué bonito tener una foto de ellos, de cualquiera de los tres, pero no llegar a la idolatría. Tener la presencia de la verdadera foto del Cristo, que es muy difícil conseguirla. Qué bondad. Pero actualmente el comercio, los pintores, las imprentas sacan cantidades de formas del Cristo y la gente llena sus casas. Esto es idolatría, porque esos personajes que están ahí, ninguno fue el Cristo. Así sucederá también en los heliocrones venideros, que tomarán las fotos de los maestros y aparecerán la forma de Kelly Zeus en centenares de fotos y las fotos o la imagen del maestro Samael en centenares de fotos. Filmarán películas ya adulteradas relacionadas con ellas. Así es que, como la pregunta suya fue directa, si tener las fotos de los maestros es una idolatría, les preguntaba si encuentro una estatua en una curva y paso de indiferente por esa estatua, no me va a afectar, le va a afectar al el que tenga relación con ella, que enseguida se echa la bendición o la maldición que se echa cuando las ve. Pero aquel que es consciente, que sabe que es una idolatría o una imagen que no tiene vida, ¿qué importa? Es como si estuviera viendo un árbol. Quizás el árbol tiene más valor porque el árbol fue hecho por Dios, mas esa imagen fue hecha de un hombre. Lo mismo, actualmente la cantidad de pentagramas y de cosas no son hechas por Dios, aunque fue Dios quien dejó esa forma. Son hechas por los hombres, por los comerciantes, por los que buscan aumentar sus bienes y engañar a los demás. Quizás en las fiestas de los santos, en los pueblos y en las ciudades, ponen varias mesas a la entrada de una sinagoga con cantidades de escapularios de santos y de cosas de saumerios. Todo eso es comercio y la gente idólatra va a comprar todas esas cosas, que al primero que le hace milagro es al que le está vendiendo. Esas son formas de idolatría. Lo mismo que el que se lleva los pentagramas, el que se lleva toda esa cantidad de cosas a su casa, pero él no cumple las leyes de Dios. Esto no le va a funcionar. Mas si él cumple las leyes de Dios, así en su casa no tenga nada,
está más cerca que aquel que tiene pentagramas, que tiene cosas, que tiene figuras del Buda. Y las figuras del Buda que tienen son las de Devadatta, el gordo, no de Sarvabhauma Gautama, el verdadero Buda. Así son las idolatrías. Se dice que donde hay más idolatrías es en la India, porque cada uno de ellos tiene un Dios a su imagen y opina sus conceptos para llegar a Dios. Así es que por aquí, por el occidente donde nos vivimos, mucha gente es idólatra, tiene su cantidad de imágenes de futbolistas, los mejores futbolistas del pueblo o del país, los mejores cantantes, los mejores boxeadores o ciclistas, las mejores modelos, la Virgen o el sacerdote, son idolatrías. Pues tenga algo que le sea útil, que su merced sepa que es la presencia de una energía sagrada, pero no entre en la idolatría de arrodillarse ante esa foto. Téngala porque es la representación de un guía de Dios, y no la tenga como una idolatría haciéndole alrededor un nicho o haciendo figuras, altares y demás cosas. Entendamos de que todo lo que se vende por estos días, en su tiempo, en su época, fue favorable. Tenga la foto del maestro Keliun Zeus y la del maestro Samael. Quizás esas fotos tengan 15 o 20 años, 25 heliocrones. Ellos hoy están con más edad donde estén. Y lo vuelvo a decir, no es que sea malo tenerla, qué bendición tener todas las fotos de ellos, así como no tenemos un árbol con las fotos de nuestros familiares, de los compañeros de estudios o de labor, pero así tenerlos como un recuerdo, como una grandeza de alguien al que respeto, pero no entrar a otra vibración que es en la que cae la humanidad. Ver las cosas así como se ve una flor se mira y uno puede decir, qué flor tan hermosa. Me le voy a llevar una foto y le voy a poner una vela y hago un nicho o le hago allá un altar, porque eso es momentáneo. La vida de nosotros sobre esta esfera es momentánea. Por eso es que estos sabios, que muchos quisiéramos tener todas las fotos de ellos, no para tenerlos como una idolatría, sino como un recuerdo de las distintas formas que ellos tomaron cuando estábamos al lado de ellos. Así es que quede claro que también por estos días sus mercedes salen a las calles, a las librerías y van a ver fotos de cualquier personaje famoso. También esto es una idolatría porque es un ser humano más. De pronto porque es cantante, sí, es un cantante y sus cantos, su voz es excelente, pero hasta ahí nada más. Si ya paso de ahí es porque ya entré al nivel de la idolatría. Esa es la contesta y esperamos que lo que le he contestado a su merced haya sido oído con claridad y ante todo que haya sido entendido, porque a veces las cosas no es que sean mal dichas, sino mal interpretadas. Cantidades de nos hacemos las cosas y dicen, a mí me las enseñaron así, y sucede que fue que él las entendió así.
y esto se ve con frecuencia, se ve en todo mosierto y se ve en todo instante. 50 alumnos van a un plantel educativo y el profesor le da la clase de vitevíticas o de matemáticas y todos la van a entender distinto y la pueden solucionar distinto. Por eso algunos ganan los exámenes y otros lo pierden. Gratitudes y adelante, dama, ¿cómo fue oída la contesta que le dimos a su pregunta? Bien, bien, claro, maestro, sí, bien, se entendió bien y la respuesta con claridad, maestro. Gratitud. Gratitud a su mercedes. Le voy a contar una anécdota que vivimos aquí en el templo con el maestro. En una ocasión iba una señora que tenía un abrigo y el abrigo tenía un pentagrama y el pentagrama tenía la punta superior hacia abajo y las inferiores hacia arriba. Y en este lugar hay que tener mucho cuidado o el lugar donde ellos se encontraban. Debido a esto, le abrió la puerta a los infiernos y encarnó una entidad debido a que el pentagrama, siendo tan positivo, cuando se invierte, se convierte en negativo. Oigan bien esto. Siendo el pentagrama esotérico tan valioso y tan importante, cuando se invierte, se convierte en negativo. O sea que es un conducto de almacenar entidades negativas. Por aquella época, él tomó un monje y lo mandó a acostar en el piso, que abriera las piernas y los brazos y vieran un pentagrama. Ejemplo que el maestro Samael Aún Beor había explicado, que uno es una estrella cósmica. El pentagrama es una estrella. En la pierna derecha está una punta. En el brazo derecho está otra punta. En la cabeza está la otra punta, en el brazo izquierdo está la otra punta y en la pierna izquierda está la quinta punta. Y en cada espacio está el cimbre del tetragramatón que tanto cuidaron y vendieron y venden en las instituciones gnósticas. Por eso el hombre que practica lo que esta enseñanza nos enseña, en especial la Mutasel, cualquier entidad, cualquier brujo o hechicero, cualquier mago negro sale huyendo porque él donde anda, donde se encuentre, donde llegue y donde estén, por donde vayan sus huellas, son huellas de un ser justo. Y las entidades huyen sin necesidad de tener una imagen. Por eso tenemos armas para hacer de nos los verdaderos pentagramas, los verdaderos símbolos. Y si esos símbolos de los granos, de acuerdo a conforme me lo explicaron o me lo enseñaron, el beneficio era para abundancia, tenerlo y hacerlo, pero sin entrar a la idolatría, porque el error de nos es que nos desequilibramos y eso no debe de ser. El Tao es el equilibrio y cuando nos hacemos las cosas con equilibrio, todo nos favorece. Para decir algo, si cualquiera de nos sin tener la preparación nos dedicamos durante un año solo comiendo con aliciertos con dulce, posiblemente por no tener eso en la genética, por no haber una preparación, puede ocasionarnos un desequilibrio. Ese desequilibrio es el que vemos afuera en la humanidad, que comen de sal 3, 4, 5 veces
y algunos bien salado. Todo es un equilibrio. Mientras vivamos sobre esta esfera, tenemos que aceptar la ley de la dualidad, porque esta esfera es dual. Esta esfera se comprueba lo que dijo el gran Hermes, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo. Lo mismo para que se sostenga la esfera se sostiene con la ley centrípeta y centrífuga. Igual sucede con los impulsos cardíacos. Igual sucede con el día y la noche. En todo se encuentra el yin yang. ¿Y qué es lo que sostiene o lo que divide a la esfera que hace formar el yin yang? Sencilla, Inti, la energía de una S hace de que se tome la forma del yin y la forma del yang. Así es que somos nos los que hacemos de nos, de nuestra casa, un hermoso templo, o podemos hacer un lugar de idolatría. El que hace y el que adora idolatrías de cualquiera de los tantos ídolos que hay sobre la esfera es porque se considera de que él o ella no está en condiciones de llegar allá. Mas los maestros decían lo que dijo el Cristo: esto que yo hago, vosotros lo haréis mejor. Y si lo dijo el Cristo, un ser tan grande, un ser tan sabio, y que resaltara lo que nos tenemos y que ellos vinieron a hacer desarrollar esas virtudes en nos. Así es que tenemos dones, tenemos riquezas, y decía el maestro algo que hace 15 días lo dije en esta misma plataforma. Yo no vine para que me vieran. Yo vine para que sus mercedes se salvaran, porque si fuera para que sus mercedes me vieran, ¿qué voy a querer yo que una cantidad de demonios como ustedes, decía él, por aquella época, me vean? Mejor me quedo en un sol o por allá en los soles superiores a que los ángeles y los arcángeles me vean. Pero yo no vine a que me vean. Vine a enseñarles el camino de retornar al lugar donde los creamos. Entonces vamos a tener su ropa, si fue que tuvimos la dicha de recibir algo de ellos, tener sus cabellos. Por ejemplo, yo tengo una sudadera que el maestro, una vez que ofrendó su ropa, me ofrendó a mí una sudadera. Y tengo un manojito de cabello de la madre Tránsito, pero yo las tengo guardadas. Y muy pocos, unos que otros son las que la conocen por alguna referencia, pero no las tengo en un nicho, ni las tengo en ningún altar. Las tengo en la casa, en el lugar donde reposo. Y el cabello, casi nadie lo conoce. Es blanquito como la nieve, como era el cabello de ella, pero miren que no le estoy quemando vela. Así es que esta fue la contesta, y esperamos que lo que le hemos dicho nos hayamos hecho entender y que haya sido oído con claridad por todos y todas los que nos encontramos en esta sala. Adelante entonces, dama de el Perú, con esta otra porcel que le entregamos. Adelante. Sí, maestro, está bien claro su explicación, maestro. Y bueno, mi pregunta era más que todo para que siempre a veces hay seres que así preguntan, ¿no? Y para poder contestarles correcta e íntima, maestro.
Gratísimas es el que pregunta, enseña, y el que pregunta quiere conocer, y así no caen los errores que se puede estar cayendo. Gratitud a su merced, Dios le bendiga, porque todo el que hace la pregunta está enseñando a los demás. Por su pregunta, los demás aprendemos. Gratitudes y bueno, entonces, Queretín, su merced, ¿cómo fue oído lo que explicamos en el país de México? Adelante. Aquí le estamos oyendo con gran claridad, maestro Gabogondo, gratitud. Vamos a preguntar a alguno de los presentes cómo le están oyendo en otro punto. Fanny Maldonado, buen día, su merced. Buen día, buen dinero, muy buena salud, venerables maestros, venerable maestro Gabogondo y los presentes. Te lo está oyendo fuerte y claro. Soy la Mahatma Jejerene de Quito, Ecuador. Gratísimos. Gratitud por su reporte. Ahora nos vamos con Mahatma Piet Jubra. Excelente día, venerable Mahatma Queretín, venerable maestro Gabogondo y demás seres presentes en la sala. Es un gusto saludarles. Ahorita me pareció oír que me habían llamado porque estaba en el segundo piso, pero no sé, porque alguien interrumpió, pues pasó. Y luego soy el maestro. Licencieme, por favor, porque no alcancé a oír con claridad, porque está en el segundo piso. Maestro Gabogondo ya sabe cómo es el cuento en mi casa. Bueno, maestro, se le está oyendo fuerte y claro. Su disertación, la pregunta que hizo la venerable Eva sobre las fotos que se deben tener o no de los maestros. Pues yo pienso que es un privilegio tener un recuerdo de cada uno de ellos, porque es una existencia, considero que muy especial que tenemos, y más que todo la enseñanza que nos han traído. Entonces, yo por lo más tengo por acá fotos de los maestros Jacqueline Zeus y el venerable maestro Samuel Juan Batorbeor, aún de la madre Afrodita. Yo tuve el privilegio de comprarlas hace tiempo, por aquí las tengo. Es más, pues mi madre siempre miraba esa foto y hasta le pedía. Pues no la dejaba porque eso es su, pues de pronto, así como ella en su tiempo de católica le pedía a los santos, pues ella le pedía a los maestros. Y se sentía bien. Y pues una oportunidad muy bonita, pues, de tenerlos. Considero que, pues, como dice el maestro Gabogondo, que sí tenerlos como un recuerdo de cada uno de ellos que llevamos, no sabemos cuál es, pues, digamos, hasta donde tengamos vida, y por lo más ya tenemos una conciencia más despierta, y que es un recuerdo que quién sabe si en alguna otra existencia podamos tener el privilegio de recordar su figura, su silueta. Gratísimas por esta oportunidad. Saludos a todos. Si fue oída. Sí, venerable Mahatma Piajubra, muy buen día para su merced. Saludo a su merced y a su familia. Sí fue oída con claridad. Yo estaba esperando que la Mahatma Queretín le diera el saludo, pero como no entró, de pronto tiene dificultad con el equipo, pero sí fue oída con claridad. Bueno, Chavita, su merced nos había hecho una pregunta, pero vamos a ver. Vamos a ver si la Mahatma Queretín ya le puncela el equipo. Adelante, Mahatma.
Sí, así es, ya estamos por acá. Bueno, un saludo a la Mahatma Jubra y a los seres que se han reportado. Pues bueno, adelante con la siguiente contesta, estimado maestro Gabogondo. Como yo, su merced, la contesta que le dimos a la respetable dama del Perú. Las dos contestas que ha entregado su merced se le han oído fuerte y claro, venerable maestro Gabogondo. Bueno, gratísimas. Y vamos entonces a preguntarle a Chavita. ¿Hay algo que a los que están aquí presentes que el maestro Kellyon enseñó y que él dijo que cuando alguien quería verlo a él, que hiciera la runa Amo y la hiciera 3 veces al día? Esa runa Amo ausierta en nos el amor a nos mismos, el amor a la pareja si es que la tiene, o a los hijos o a los demás, el amor a la naturaleza, porque donde se ponen las magdus en la runa Amo, ahí están los puntos principales del amor auténtico, que es en el templo de la madre Inri, en el templo de la pantorrica o la pantorrilla. Ahí donde el maestro Samael Aún Weor decía que por ahí era por donde los hiperbóreos se reproducían. Entonces, esa runa hace ausiertar la clarividencia, despejar la mente cuando la persona está muy confundida. Esa runa hace de que los problemas de memoria o de las personas que se le olviden las cosas se reorganice cuando la persona tiene debilidad cerebral. Quien hace esta runa puede comprobar muchísimas cosas, siempre y cuando la haga tal cual como fue enseñada. Entonces, esa es la mejor forma de ubicarle una vela a ese Dios que tenemos dentro de nos, porque el símbolo de la vela, de ponerle vela a un santo, es porque todo eso son formas burlescas que tomaron los grandes sabios para liberarse. Ellos menestían del fuego foático, y ese fuego foático representado en el calor de la vela. Y mire la forma de la vela que tiene la forma de un miembro viril del varón. Por eso la vela es hecha de esperma y esperma son de los espermatozoides. Esa mecha que le pusieron, sabemos que la vela es hecha de cirios y de ceras de abeja y de otras cosas, pero en sí el símbolo que se usa en la vela es el símbolo que usaron los grandes iniciados que encendieron la vela con ese fuego foático dentro de sí. Por eso la runa Amo es tan poderosa. Gratitudes. Y bueno, entonces, Chavita, la pregunta que su merced nos había dicho, adelante, Nueva Inti nos la vuelve a decir, a ver en qué le podemos ayudar. Adelante. Sí, maestro Gabogondo. Lo que sucede que en alguna ocasión estaba yo leyendo la Torah, pero hace una narrativa diferente en la introduce él a lo que es la Biblia. Entonces yo le quería preguntar si la Torah es diferente a la Biblia
o es otra interpretación de la misma Biblia? Es porque, por ejemplo, en la Torah empieza a hablar de la relación que hay entre romanos y griegos. No recuerdo muy bien, pero algo así. Y en el Nuevo Testamento, obviamente. Parece ser que la Torah es el Nuevo Testamento, pero yo veo que no hablan de lo mismo. Entonces, no sé si la Torah sea la misma, sea la misma, sea la misma lectura de lo que es la Biblia. Esa es la pregunta, maestro Gabogondo. Bueno, don Salvador, gratísima a su merced por la inquietud, por lo que nos licencia conocer en este día con la contesta que le demos. Respetable varón, su merced fue niño, hizo y vivió y conoció muchas cosas en su niñez. Su merced fue adolescente, hizo, conoció y vio muchas cosas en su adolescencia, muy distintas a las que hizo y vio y conoció en la niñez. Su merced vio, conoció y practicó cosas en la juventud, muy distinta a las que había practicado en la adolescencia y en la niñez. Y su merced fue adulto, porque ahora me ha dicho que ya entró a la etapa bastante avanzada. Y en esa etapa adulta, su merced vio, conoció e hizo cosas que antes no había hecho. Y todo se fue presentando en etapas. Si citamos así, que toda su historia de la edad 0 a los 7 años escribieron un libro. Y desde los 7 a los 14 escribieron otro libro. Y de los 14 a los 21 escribieron otro libro, relatando la juventud suya, la adolescencia suya y la niñez suya. Y en la etapa adulta, que es de 21 años, escribieron otro libro. Ya llevamos 4 libros del mismo personaje en distintas épocas. Y en la edad que tiene ahora, escriben otro libro, ya serían 5 libros de la misma materia, pero en distintas épocas o formas y periodos. Todas las cosas van relacionadas unas a las otras. Lo he citado a su merced porque su merced fue el que hizo la pregunta, pero así somos todos nos. Por eso, las distintas versiones de la verdad, todas tienen acercaciertos y todas pueden estar equivocadas. ¿Por qué? Porque los que escribieron aún en la misma Sagrada Escritura, se cuenta que el Cristo duró 18 heliocrones perdido. En la Biblia no aparece. Posiblemente en la Torá o en los libros del Pentateuco se encuentren, pero sabemos que la historia, el maestro Kelly Zeus, en el tiempo que tuve la dicha de estar con él, con su viteria, desde luego, grabó más de 10,000 cassettes. Diaria Inti, a veces grababan hasta 12 cassettes de doctrinas y cada cassette era de 60 o de 90 minutos diariamente. ¿Cuántos libros se pudieron haber escrito y en su época? Porque una cosa fue lo que vivió en la costa cuando estuvo en la costa, doctrinas muy distintas
a las que escribió en el Kanda de la Gea, donde hubieron procesos y labores para detener la Tercera Guerra Mundial. Otra cosa fueron las enseñanzas y las doctrinas en el Geoaquarius del Pacífico, donde también cambió por aquella época del 52 el fenómeno del niño que iba a acabar casi con el porcentaje de Colombia. Otra cosa fue las que nuevamente cuando regresó el Kanda se dieron por aquella época. Y otra cosa fue la cantidad de doctrinas que se dio en este templo. El mismo personaje, las mismas verdades, pero en otra época, en otro lugar y en otro tiempo. Y si alguien se pone a escribir de esos cassettes, a redactarlo, va a poner cosas que posiblemente a él le parecen mejor y que posiblemente las interprete de otra forma. Así es que todos los libros, llámese el Bhagavad Gita, llámese el Corán, llámese la Pistisofía, la Biblia o cualquiera de los tantos libros sagrados que han habido sobre la esfera, tiene relaciones y muchas verdades, y también hay algunas equivocaciones, no por el guía que la tomó o que la enseñó, sino el que de pronto la entendió o la escribió de esa forma. Así es que cuando nos estudiamos el Corán, que es el libro de los mormones, que es el libro que sigue en el Oriente por Alá, por el gran Alá. Si estudiamos la Pistisofía hasta donde develó el maestro Samael, que develó una porcioncita y no en su totalidad, porque así como nos encontramos la forma de un címero, el címero 1, por ejemplo, este címero me puede dar para hacer toneladas de escritos, de símbolos con un solo número, de develaceles de formas cabalísticas. ¿Qué tal con los otros címeros, 7 címeros restantes, incluyendo el 0? Así es que hay muchas cosas que esta doctrina, que su merced y que sus mercedes y que los que nos encontramos acá en el templo, conocemos diaria inti. No era que ellos la ignoraban, que por qué no la escribieron, que por qué no me la dieron, que por qué pasó esto. Ellos conocen el pasado, el presente y el futuro. Conocen lo que fue, lo que será y lo que estamos viviendo. Pueden modificar todas las cosas, como algunos polividentes que veían la cantidad de sucesos que iban a pasar sobre la esfera, pero ellos se la modificaron. Con esto no quiero decir de que ellos se equivocaron, no. Lo que pasa, que de acuerdo a la labor, de acuerdo a la época, teniendo la autoridad de Dios, pueden modificar las cosas. Las cosas se pueden modificar porque nada está sujeto o no estamos en un lugar del cosmos donde es absoluto. Todo está metido a la ley de la relatividad. El que mira de frente está viendo lo que hay en la espalda del otro, y el que está mirando al otro
está viendo lo que hay en la espalda del otro, pero ellos mismos no se ven lo que hay en la espalda. Por eso en los libros vamos a apoyarnos por los engaños en que vive la humanidad. Cuando un secreto es develado, ya empieza a recortarse y a recortar, y al pasar varios comentarios, la esencia principal de ese secreto o de ese diálogo ya no es el mismo, ha perdido grandes bondades. Entonces, respetable Hermagdu, en la vida de todo iniciado hay muchas cosas por conocer y muchas cosas que nos han hecho conocer. Por ejemplo, lo que nos enseñaron a nivel del catolicismo del Cristo, totalmente contrario en su totalidad. Lo que nos han enseñado algunos pastores tiene algunas cosas que son verdades y otra cosa que es mentira, pero ellos se la dan como verdad. Con esto no es que esté diciendo que el Corán no sirve o que el Bhagavad Gita no sirve o que el Tao Te Ching no sirve o que la Pisti Sofía no sirve o que la Biblia no sirve. No. Sabemos que todos estos libros los mandan a hacer por ediciones y al hacerlas en la época en que fue una cosa y en la época que vivimos es otra cosa. Miremos cómo era la época en que nos estudiábamos y cómo es la época en que ahora se estudia. Cómo eran los profesores de aquella época y cómo son los profesores de ahora. Lo que yo decía del sabio Salomón, como la historia de Abraham. El simbre de Abraham es el simbre de abrir y que habrán solo seres como él. Abraham, abra y sea ser justo y verdadero. Eso significaba Abraham. Y es la forma de un cuerpo. Y Isaac es un zapazo o un zapazo, o que es zapazo, un suaz de la espada. Isaac. O sea, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Isaac. Jacob, Ja, es el íntimo. Jaca o Jacob. O sea que cada uno de ellos en época su simbre representa mucho. Lo mismo fue la sal del hombre. Man es hombre. Así fue escrito en la Biblia cuando se hablaba de la doncella y de los man, sebo, que eran los jóvenes. Igual, sal o mon, la sal del hombre plasmada en un cuerpo, para que nos miremos cómo es la presencia del Hijo del Hombre o de un hombre tan sabio, porque el sabio Salomón fue el cuerpo físico del gran Jehová, de ese ser creador de todo lo que existe. Así también se puede estudiar el simbre de Moisés o Moiseus, que los que se conoce de ellos puede ser mucho o puede ser poco. Cada uno de los simbres de estos guías tiene una gran representación, pero aquel Moisés en aquella época que lideró al pueblo de Israel fue el mismo que fundó el pueblo taoísta en esta época, acá en el occidente,
aquí en estas montañas frías, donde hay mucha agua, y allá por aquellos lugares, eran lugares de resequedad, donde no llovía. Aparentemente es el mismo pueblo, pero en otras épocas, en otras vibraceles. Así son las distintas enseñanzas, las distintas épocas. Una cosa fue lo que el maestro Keliun Zeus escribió en el kilómetro 8 cuando él iniciaba con estas enseñanzas. Por no haber la claridad, la preparación en nos, él decía muchas palabras que eran del común, que más adelante nos explicó con lógicas el por qué no se deberían de usar. Quien tiene las doctrinas antiguas va a oír palabras, rituales con las lenguas comunes y corriente, o con los dichos o las palabras. Y más adelante ya habían otras indicaciones que esas palabras ya había que cambiarlas porque no tenían el mismo valor. Y así cada día íbamos encontrando nuevas cosas que eran del mismo sabio, pero ya había un poco más de conciencia en los discípulos, en los alanceus, y ya había otra vibración sobre la esfera, y ya era más entendible lo que no se entendía por aquella época. Así es que, respetable don Salvador, todo esto que he explicado, espero y tengo fe en Dios que me haya hecho entender, porque no queremos de que se interpreten mal las cosas, que se puede pensar que el Corán o el Bhagavad Gita o cualquiera de los libros sagrados ya no se deben leer. No, eso no es lo que estoy indicando. Que la Biblia ya no es la misma. No es eso lo que estamos indicando. Son los libros en que nos apoyamos porque son los libros escritos de ellos, que algunos recortados, pero son las cosas que van pasando sobre esta esfera. La esfera es un bus que no se detiene, que tanto en el día como en la noche, minutos tras minutos, ella no se queda quieta. Por lo tanto, nos tampoco deberíamos quedarnos quietos donde estemos, sino en actividad. Don Salvador, gratísimas, y espero que me haya hecho entender, y le doy las gratísimas a su merced que nos licenció oír la contesta que le fue dada a su pregunta para bien de cada uno de nos. Adelante, don Salvador. Sí, maestro Gabogondo, se escuchó claro y preciso. Bueno, ya me quedo con una idea más clara en esta parte porque le digo que cuando yo la leí, bueno, pues es impresionante la lectura de la Torah, pero ya con esto que usted me refiere, pues ya me queda claro y preciso. Gratitud, maestro. Gratitud a su merced. Si su merced estudia los libros de Carlos Cosel y estudia los libros de Manuel Lazareta Charán, siendo la misma energía en cuerpos distintos, hay aclaraciones de algunas cosas que en el otro libro no hay aclaraciones de otras cosas. Algunas indicaciones relacionadas a algunos baños, algunas plantas que no está en el otro. Así que también las estrategias de guerra que tomó o que realizó Napoleón fueron muy distintas a las estrategias de guerra que utilizó San Martín. Las estrategias de guerra que
usaba Moisés eran muy distintas a la de Napoleón, siendo lo mismo, porque todo tiene un tiempo, como fue escrito en el libro de Eclesiastés. Todo tiene un tiempo debajo del sol y todo tiene una subida y todo tiene una bajada. Lo que es que menestemos entender las épocas. Por eso le cité el caso de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, de su edad adulta y de la edad por la cual empezó a pasar o a vivir por esta época. Todos somos así, todos tenemos que tener una mente abierta para no encerrarnos solamente en una creencia que ha sido el error de la humanidad. Se encerró a creer lo que le dijeron los curas o lo que le dijeron los astrólogos o lo que le dijeron los psicólogos o lo que le dijeron los historiadores o lo que dijo Simón Freud o lo que dijo Darwin o tantas cosas que posiblemente son mentiras y que pueden tener algo de verdad. Pero el error de nosotros es que lo damos por hecho así y todo modifica en la vida. Tenemos que tener esa mente abierta para darnos cuenta, mirar alrededor nuestro y ver cómo las cosas son semillas, luego nacen, crecen, envejecen y mueren. Un traje nos los compran o lo compramos nuevo, resplandeciente, y empezamos a ponérnoslos 2, 3 meses, 1 año, 2 años, y luego se empieza a tener hilazas porque ya por lo viejo hay que quemarlo. Todas las cosas son así. La esfera gira en las 24 horas. Aproximadamente 40,000 kilómetros, o sea que en 1 hora está girando 1,600 kilómetros, 1,600 kilómetros con 1,666 kilómetros con 667 metros. Lo vuelvo a decir, aproximadamente en 1 hora la esfera recorre 1,666 kilómetros con 667 metros. Quiere decir que si yo empecé en un lugar hace 1 hora, ya han pasado aproximadamente 2,000 kilómetros de distancia de donde empecé o donde empecé a dar la conferencia que estaba la esfera. Así también tenemos que ubicarnos. Nada se queda quieto. Todo está en constante movimiento, así como nuestro corazón o corazón. Gratitud, don Chavita, y entonces, adelante, le oímos a su merced con la fe y la esperanza de que todos hayamos oído esta explicación con claridad. Adelante. Sí, maestro Gabogondo, fue clara la contesta. Ya me queda más claro. Voy a seguir leyendo eso, la Torá y los libros que usted refirió para tener mayor claridad en ese tema. Gratitud, maestro Gabogondo, por la contesta y por haber dispersado mis dudas. Gratitud, maestro. A su merced, don Salvador, por ser tan despierto y tan activo que busca la sabiduría, y eso es lo hermoso, lo que
en esta doctrina busca. No es que nos conformemos o que nos quedemos o que andemos saltando y saltando, no. Como decía ayer, lo vuelvo a decir. Si uno va a la universidad, el primer mes estudia medicina, el segundo mes arquitectura y todos los meses empieza una nueva carrera. Pasa el año y no ha empezado ni el primer semestre. Y así pasarán todos los años, toda su vida estudiando en la universidad. Y nunca tuvo un título, no fue un profesional y entendió muy poco, porque lo que le explicaban de medicina en este año, el año que viene, otro profesor le explicaba otras cosas que posiblemente era como no encajante o encajaba con lo que le enseñaron el año pasado. Por eso es que nos para aprender tenemos que dedicarnos. Pueden ver y estudiar que hay gentes que tienen 40 años de ser esoterista y todavía andan saltando y saltando y saltando, o sea, no hay una concentración, no hay una continuidad en lo que tengo, sino que ando saltando y saltando y salto todos los días como el gorrión. Tengo que tener la firmeza y en lo que voy a hacer y en lo que me voy a dedicar. Bendito sea Don Salvador y bendito sea todos los que aquí nos encontramos estudiando estos temas que nos hacen ser más conscientes cada día y tener la disponibilidad de saber interpretar los símbolos, de saber interpretar los libros, de saber interpretar los mensajes, de saber interpretar los escritos, que por no saberlo interpretar es que caemos en errores, en equivocaciones, porque no lo sabemos interpretar por no estar concentrados en lo que en realidad deberíamos de aprender. Adelante entonces, venerable Queretín, nos quedan unos cuantos minutos de esta plática y vamos a aprovecharlos para que su merced pida algunos reportes a los oyentes o a los que en este día estuvimos reunidos en esta sala. Adelante, Queretín. Así es, venerable maestro Gabogondo. Vamos a solicitar algunos reportes de los seres presentes.